Hola a todos. La presentación comenzará a las 12:05. Entonces todavía daremos unos minutos para seguir permitiendo la entrada a personas. Les pedimos que su audio y su video siempre esté bloqueado para que la transmisión sea con la mejor calidad posible. Gracias. De nuevo a todos, muchas gracias por estar aquí. La plática empezará en 3 minutos más. Les pedimos por favor que no se quiten la parte o no desbloqueen el audio ni el video para poder hacer una presentación lo más fluida posible. Todas las dudas que tengan, por favor, escríbanlas en el chat y cuando se abra la parte de preguntas y respuestas podemos compartir y podemos empezar a hacer esa dinámica. Pero mientras les pedimos que mantengan su audio y su video bloqueados, por favor. Gracias. Empezamos en 2 minutos más. Bueno, vamos a empezar. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí, por participar en esta sesión que tendremos hoy, que esperamos sea una de muchas que podamos tener con nuestros amigos y compañeros de Balance. Les pedimos, por favor, que toda la gente que esté entrando a la sesión, que bloquee sus micrófonos y que bloquee su video también para hacerlo lo más limpia posible la presentación y evitar problemas de conexión y principalmente por respeto al ponente.
Durante la sesión lo que ustedes podrán hacer será escribir a través del chat y en el momento en el que se abra el tema de preguntas y respuestas, pues entonces podemos hacer ahí alguna dinámica en donde podamos responder todas las preguntas que ustedes tengan. Primero, quiero presentar a Dana Méndez, que es la fundadora de Balance y que afortunadamente quiere hablarnos sobre un tema muy, muy importante en la parte del desarrollo atlético de los jugadores, principalmente ahora enfocado a fútbol americano, pero esperemos que en un futuro lo hagamos un poco más grande. Pero de momento es algunas dudas que presentaron en nuestra página y algunas dudas que le han consultado a ella, pues creemos que es un tema muy, muy importante y que mejor que tratarlo con especialistas como Balance y que pueden darnos las mejores recomendaciones y darnos la mejor guía. Pues te desbloqueo ahora, Dana, y es todo tuyo la plataforma. Muchísimas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Nada más para confirmar. Perfecto. Muy bien, entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar, creo que ahí ya la pueden visualizar, ¿correcto? Muy bien, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Definitivamente es un tema bastante importante en todos los deportes, pero hoy nos vamos a especializar o vamos a enfocarnos en el fútbol americano, pero este tema pues se puede, como decía Ulises, se puede hablar en todos los ámbitos deportivos. En este caso vamos a hablar acerca de cómo se construye un plato, pero me gustaría iniciar comentando que bueno, todo deportista busca ser el mejor, de alguna manera busca sobresalir, busca tener ese rendimiento en la cancha, el poder, ganar, es algo que todos buscamos, ¿no? Ganar, pero para ello pues necesitamos ciertas herramientas y una de esas herramientas es la alimentación, es qué comer antes, qué comer durante el medio tiempo, cómo recuperarme. Es una parte muy importante durante todo lo que es la competencia o en este caso el partido. En ocasiones, por ejemplo, los entrenamientos suelen ser más demandantes a comparación del día del partido. Entonces, para ello, pues es muy importante saber que incluso qué darle a los chicos antes de ir a entrenar. En algunos casos, por ejemplo, los papás me refieren, me dicen, ¿sabes qué, Dana? Salimos corriendo, llego por él a la escuela, nos vamos a comer y después de comer, pues a veces vamos comiendo ahí en el coche o llegamos, come rapidísimo, se alista y nos vamos al entrenamiento. Entonces, algún error que a veces se llega a suceder es que yo les digo, es que cómo van comiendo en el coche y van a entrenar, ¿no? Entonces, ese es como que un grave detalle que a veces pasamos por alto, que los chicos acaban de comer y luego entran a entrenar. Entonces, sí me gustaría como ir hablando acerca de esos pequeños detalles que a veces se cometen y que no es lo más adecuado para un deportista, en este caso, pues los chicos, ya sean muy pequeños, ya sean unos niños o sean ya más grandes, ¿no? Es un detalle que se debe de conocer. Muy bien, vamos a continuar. Pues aquí algunos factores que antes de entrar al tema de los platos y cómo distribuir la alimentación o cómo debe ser la alimentación, me gustaría también hablar acerca del rendimiento. En el caso del rendimiento, pues va muy relacionado con la alimentación, va muy relacionado incluso con la psicología. Aquí es donde entra todo el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en el caso del rendimiento va relacionado con la función del sistema nervioso central, con lo que es las emociones, con la motivación, que por ejemplo aquí entra ya la psicología del deporte. Aquí, por ejemplo, cuando los chicos dicen, bueno, va a ir mi novia o va a ir alguien a verme, alguien importante, pues a veces eso nosotros le llamamos como una ayuda ergogénica también psicológica, que hace que los chicos también pues se sientan más motivados en realizar el deporte o sobre todo pues ese día sobresalir, ¿no? Entonces, aquí va muy relacionado el rendimiento también con lo que es pues la psicología. En el caso de la fuerza y la habilidad, por ejemplo, aquí entraría todo lo que es
pues incluso un tema muy polémico donde dicen que es si un deportista nace o se hace. Entonces, bueno, en el caso de los deportistas podemos traer genéticamente ciertas, pues ciertas dotaciones naturales, se puede decir, pero se van a ir desarrollando incluso en poner en práctica todos estos puntos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tipo de cuerpo, el tipo de fibras musculares con las que se están desarrollando. Entonces, en el tipo de cuerpo, por ejemplo, nosotros en consulta lo que hacemos es medir, realizar mediciones, ver la estatura, ver incluso la brazada, el ancho de brazo, justamente para saber, vaya, en que incluso esos datos pueden ayudar a conocer en qué posición sería más adecuado en el caso del fútbol americano, en qué posición pueden jugar, en qué posición sería más conveniente para los deportistas. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ese tema, pero pues vaya, aquí como forma general en la imagen muestra prácticamente los fundamentos o algunas partes importantes para poder tener un buen rendimiento, ¿no? A veces decimos o dicen, bueno, no, solamente con ir a entrenar es suficiente, pero no, realmente con solo ir a entrenar no es suficiente, es tener todo, incluso la alimentación, ser muy consciente de lo que consumes, tener una buena salud mental, vaya a tener también incluso el medio ambiente, ahorita que vamos a ver que también influye, esto es importante para los entrenadores conocerlo. Entonces, son muchos puntos importantes que van a hacer que mi deportista rinda el día de la competencia o incluso rinda el día del entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vimos la fuerza habilidad. Bueno, vimos que algunos, bueno, se nacen con distintas capacidades motoras y se van desarrollando conforme la edad. En el caso del medio ambiente, por ejemplo, conocemos en los partidos, hay partidos que nos tocan, por ejemplo, donde está haciendo demasiado calor, la humedad, que hay demasiada humedad. Entonces, eso también afecta porque bueno, hay estudios donde se ha visto que cuando se pierde más del 2% del peso corporal, ya hay una baja en el rendimiento deportivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en porque también incluso puede afectar al deportista cuando hay una deshidratación. Entonces, es sumamente importante siempre saber si está haciendo demasiado calor, pues qué alimentos, perdón, qué bebidas serían más recomendados tener. En el caso de los calambres, por ejemplo, aquí si vemos el medio ambiente es demasiado húmedo, hace demasiado calor, pues puede haber son más propensos a tener calambres durante el partido. Entonces, todos esos puntos, pues hay que tenerlos en cuenta también. En el caso ya, si nos vamos a la producción de energía, por ejemplo, aquí ya sería más fisiológico, son las adaptaciones que se van creando conforme los chicos van yendo a entrenar, pues se van creando adaptaciones. ¿Cuáles adaptaciones? Pues adaptaciones pulmonares, adaptaciones cardiovasculares, que van haciendo que justamente ellos vayan teniendo mayor resistencia, bueno, que vayan teniendo también mayor fuerza, que vayan teniendo o modificando esa composición corporal que también a veces la buscamos, ¿no? Que inició la temporada con sobrepeso, perdón, con obesidad, y entonces pues, en la posición en la que está jugando o tal vez tiene poco rendimiento deportivo, entonces hay que mejorar ese rendimiento antes de que empiece la etapa, antes de que empiece ya las competencias entre, bueno, distintos equipos, ya que no sean solo los scrimmage, ¿no? En el caso de la alimentación, por ejemplo, todo va relacionado. En el caso de la alimentación, por ejemplo, ¿qué le doy a mi deportista para que pueda rendir el día de la competencia? Bueno, en el caso de la ingesta de agua, ya hablamos un poquito acerca de cómo perjudica el tener una deshidratación el momento de estar compitiendo, pero también va a solucionar la alimentación varias detecciones que nosotros hagamos en algunos deportistas. Por ejemplo, en el caso de pacientes que se han detectado con anemia, pues eso afecta en el rendimiento deportivo. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a recuperar? Pues tratamos de recuperarlo con ciertos alimentos. Por ejemplo, cuando detectamos estos pacientes, les recomendamos mucho el consumir alimentos de verduras color verde oscuro, combinarlas con el caso de vitamina C, por ejemplo, carne con acelgas y tal vez un vaso con jugo de limón. Entonces, vamos creando esas estrategias justamente para que el deportista se beneficie
y pues vaya, no tenga estas deficiencias nutricionales que de alguna manera pues afecta, como vemos en el lado izquierdo, pues la producción de energía, como es en el caso de la hemoglobina, ¿no? Que va muy relacionado el hierro con eso. En el caso del calcio, por ejemplo, en las mujeres deportistas, pues tienen su periodo menstrual, entonces a veces también ese puede llegar a ser un detalle, disminuyen mucho la cantidad de energía que consumen al día, o sea, bajan la cantidad de calorías y después llega a tener su periodo, no consume suficiente alimento, no consumen suficientes minerales y pueden llegar a tener problemas, por ejemplo, con el calcio. Entonces, si está el calcio no está adecuado, pues entonces puede haber fracturas, vaya, entonces todo va relacionado con respecto también a la alimentación. Entonces, por eso es fundamental tener una buena nutrición y más cuando somos deportistas, justamente para evitar lesiones, para evitar lo que habíamos mencionado, ciertas patologías y bueno, y detectarlas a tiempo, eso es todavía esencial, ¿no? Como coaches, como deportistas, es muy importante detectar eso a profundidad. Muy bien, bueno, ahorita nos vamos a enfocar un poquito a la alimentación, no vamos a hablar como tal tanto de la fisiología y eso porque tendríamos que casi hablar 2, 3 horas acerca de ese punto. Pues nosotros aquí, por ejemplo, en el caso de los niños, que también inició la adolescencia, lo que trabajamos más con ellos es de manera recreativa, por ejemplo, con actividades más pues didácticas. Entonces, pláticas, incluso hacer algunos platillos en los que ellos puedan consumir o preparar tal vez unas brochetas de fruta, vaya, algo que sea más recreativo y que los niños puedan aprender. Se ha visto incluso que hay niños que no les gustan ciertas frutas, pero cuando ven que su amiguito comió una fruta que a él no le gusta, entonces como que le da más oportunidad a probar nuevas cosas. Entonces, con los niños trabajamos más ese tipo pues de actividades didácticas. Y en el caso, pues también de ellos es detectar deficiencias nutricionales, detectar niños tal vez con bajo peso, detectar incluso niños que tienen obesidad y que tal vez pueden llegar a tener problemas cardiovasculares o afectarles. Entonces, lo que hacemos es tratar de enseñarles sin necesidad de, estrictos, ponerle un plan de alimentación y ahora tienes que seguir esto y causarles unas deficiencias. No, entonces lo que hacemos con ellos es, vas a través del juego, enseñarles cómo pueden alimentarse correctamente. Tenemos un monitoreo y también pues el seguimiento del crecimiento es muy importante. Aquí hay que recordar, y siempre hago un énfasis en esto, es que los niños necesitan energía para 3 cosas. Necesitan energía para el desarrollo vital o el desarrollo, en el caso, por ejemplo, energía para sus órganos e incluso para el pensar, su cerebro y todo ello. Pero también requieren energía para el deporte y también requieren energía justamente para el desarrollo, para llevar a cabo todo ese desarrollo que todavía continúa. Entonces, por eso el hacer planes de alimentación en ellos muy estrictos a veces no es lo más conveniente porque podemos afectar algo más allá de lo que estamos buscando. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, ya me ha tocado que muchos jóvenes, adolescentes, incluso aproximadamente, voy a hablar de los 14, 15, 16 años, ya empiezan a utilizar algunas suplementaciones. Entonces, a veces ni siquiera cuando hacemos el diagnóstico, a veces esa suplementación no es necesaria, incluso para la etapa en la que está deportiva. Entonces, sí, hay que hacer, nosotros hacemos ese análisis para saber qué recomendarles, incluso si los papás están de acuerdo o no en consumir ciertos productos. Entonces, en ellos se trabaja totalmente distinto a los niños. Ya en el adulto joven, adolescente también, pues ya vemos más lo que es la forma física, ya lo que buscamos es esa acorde a la posición en la que van a jugar, tal vez ser más delgados, más altos, bueno, en este caso, pues su estatura ya sería ya estaría todavía como un poco en desarrollo, se puede decir, los adolescentes, pero normalmente pues sí vemos más lo que es el peso, lo que es las mediciones corporales, todo eso relacionado a la forma física. Cuando hablamos también de los jóvenes, hay que también detectar algunas deficiencias nutricionales, como habíamos mencionado, en el caso
de pedir laboratorios para ver cómo se encuentra en el caso de hierro, cómo se encuentra, bueno, en el caso de los minerales, por ejemplo, también para saber cómo están las arterias. Entonces, todo eso es muy, muy, muy importante porque a veces lo dejamos de lado, creemos que volvemos a lo mismo, creemos que solamente por ir a entrenar es suficiente, pero no sabemos cómo estamos por dentro. Y para conocer cómo está nuestro cuerpo por dentro, pues hay que buscar o hay que hacer análisis de laboratorio de vez, ocasionalmente, tal vez una vez al mes, o acuerdo a cómo lo recomiende el pediatra con el que también se están tratando. Nosotros por lo general sí pedimos que cuando acudan a consulta de preferencia vayan con sus laboratorios justamente para también ver cómo se encuentran por dentro, ¿no? Entonces, en el caso de ayudas ergogénicas, por ejemplo, habíamos mencionado uso de suplementos. Algo que utilizan muchísimo es a veces la suplementación con proteína. Entonces, la pregunta que siempre hacen, ¿es adecuado comer tanta cantidad de proteína? ¿No es adecuado? Entonces, nosotros lo que ahí tratamos de hacer es orientarlos, guiarlos y sobre todo educarlos con respecto a estos temas de nutrición, porque también, por ejemplo, en el caso de la proteína, es algo que normalmente ellos tienden a consumir mucho. Me dicen, comí demasiada proteína, pero el hecho de consumir demasiada proteína no quiere decir que vas a formar mucha masa muscular. Al contrario, estás dando demasiado trabajo bueno, a tus órganos para que se pueda procesar esa proteína. Entonces, a veces tenemos que decirles, oye, a ver, tanta cantidad de proteína es lo más adecuado, no pasa nada si consumes un poco menos o un poco más, pero sí debemos tomar en cuenta que no el exceso de proteína, que es una idea que a veces llegan a tener, el exceso de consumo de proteína va a formar mucha masa muscular. Entonces, estrategias nutricionales e hídricas. Por ejemplo, aquí en el caso de las estrategias nutricionales, qué consumir antes del partido, qué consumir a la mitad del partido, qué consumir después del partido, e incluso algunas recomendaciones de bebidas, ¿no? Por ejemplo, también en las bebidas pues bebidas deportivas, a veces el uso de bebidas deportivas es adecuado porque a través del sudor se pierden muchos electrolitos. Uno de ellos es el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, se llegan a perder a través de la sudoración, entonces hay que reponerlos. Si nos vamos a la fisiología, en el caso de los entrenadores que ahí ya se conocen un poco más acerca de la fisiología del deporte, o en el caso del cuerpo humano, perdón, pues sabemos también que si hay una persona que tiene bajas concentraciones de sodio, pues también le va a afectar tanto en la contracción muscular como va a afectar en el rendimiento deportivo. Entonces, todos estos puntos que vimos en la diapositiva anterior, pues juegan un papel muy, muy importante en el desarrollo y sobre todo en el rendimiento del deportista. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ya nos enfocamos un poquito acerca de la composición corporal. Pues aquí vemos ya jugadores pues más pues ya profesionales, pero lo que quiero que se quede de la imagen es que de alguna manera en el fútbol americano pues sí se requieren distintas composiciones corporales. ¿A qué me refiero con composición corporal? Me refiero al porcentaje de grasa, me refiero a la masa muscular. Sí se requiere conocerlo. ¿Por qué? Porque acorde al porcentaje de grasa o acorde a la masa muscular o acorde a la composición corporal y acorde a la forma física del deportista, pues nos puede ayudar justamente para conocer en qué posición sería la más adecuada para ellos, ¿no? Es de alguna manera una estrategia que podríamos utilizar a favor de nosotros. Y por aquí, por ejemplo, aquí tenemos algunos deportistas que que son más apegados hacia la forma endomorfa. La forma de endomorfo pues es una persona que tiene mayor masa grasa, que tiene mayor grasa. Tenemos a un mesomorfo, que son personas que tienen mucha masa muscular, y tenemos ectomorfos, son personas o chicos que son muy delgados y les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo aumentar de peso. Entonces, yo siempre les digo, este tipo de chicos es como si fueran un coche de carrera. O sea, están siempre, siempre muy acelerados, tienen el pie sobre el acelerador y están gastando siempre mucha gasolina. Entonces, a ellos pues sí tenemos que llevar un plan de alimentación totalmente distinto a una persona que tiene obesidad y pues lo que está buscando es disminuir el porcentaje de grasa. Y de igual manera, a una persona que tiene, bueno, más baja masa muscular, pues hay que tratar de aumentar la masa muscular con otro tipo de alimentación. Entonces,
Sí, definitivamente es muy importante, principalmente en los chicos, pues ya que juegan juveniles, que ya empiezan como de alguna manera a buscar esa forma física. Sí es importante como profesionales saber qué tipo de cuerpo es el que él tiene y que de alguna manera se puede modificar esta composición corporal a través de la alimentación. Entonces, nosotros como profesionales, ¿qué hacemos? Pues de alguna manera tenemos que evaluar. ¿Cómo evaluamos? Habíamos hablado que al realizar los laboratorios, conocer la composición corporal, al realizar mediciones corporales, toma de circunferencias, toma de pliegues y sobre todo conocer también los antecedentes de la familia. Por ejemplo, el saber si hay, no sé, antecedentes de personas que viven con diabetes en la familia, conocer si hay hipertensión, algún familiar cercano con hipertensión. Entonces, todos estos puntos son súper importantes conocer acerca de la historia del deportista para poder nosotros saber qué recomendarle y qué de preferencia pues deberían de evitar, ¿no? Entonces, en los laboratorios, como habíamos mencionado, ahí en los laboratorios nos puede decir si están presentando deficiencia de algún mineral, si tal vez hay elevado colesterol del que no es bueno. Entonces, eso nos dice muchísimo porque también va relacionado con el rendimiento. Sí, con el caso de, por ejemplo, de las arterias, si las arterias no están limpias, vamos a mencionar así como si no tienen, si están llenas vaya, de grasita, entonces el flujo de sangre es menor. Entonces, pues sí tenemos que conocer todo lo que son los parámetros de laboratorio justamente para beneficiar, para poder apoyar al deportista a que lleve pues que tenga una correcta alimentación y sobre todo beneficiarlo en el deporte que está practicando. Establecer objetivos reales, por ejemplo, a veces me he llegado a topar con algunos chicos que me dicen, es que sabes qué, tengo que subir de peso en un mes, tanto. Entonces necesito que me des muchísimo alimento. Me dijo mi entrenador que comiera muchos gansitos, que comiera muchos tal, y todos los alimentos. Entonces, hay que saber que hay que establecer objetivos reales, hay que tratar de, al realizar toda la valoración, al realizar toda pues mediciones, conocer sus laboratorios y todo ello, pues hay que también conocer cuáles son algunos objetivos reales en los que se puede ir avanzando o que se pueda ayudar al deportista sin comprometer su salud, sobre todo. Educar sobre temas de nutrición, en el caso pues normalmente lo que hacemos o algo que hacemos mucho con los chicos en campo, pues es tratar de a través del juego también enseñarles algunas réplicas de alimentos, enseñarles sobre qué alimentos son los más, los alimentos que tienen tal vez, que son altos en hierro. Por ejemplo, hay un chico que me dijo una vez, es que no me gusta el betabel. Entonces, cuando yo ya le dije, ¿sabías que el betabel al consumir jugo de betabel es un vasodilatador de las arterias y te ayuda para que tengas más flujo de sangre? Y bueno, al siguiente día me dijo, ¿sabes qué? Ya me encanta me encanta el jugo de betabel. Entonces, a veces no es como el imponer, tienes que comer este alimento, sino hay que hacerles entender o educarlos con respecto a por qué te va a beneficiar el consumir ciertos alimentos o ciertos, bueno, sí, principalmente ciertos alimentos, cómo los va a beneficiar y entonces ahí es donde se motivan, ok, ¿sabes qué? Si consumo espinacas, tienen hierro y pues me va a beneficiar a mi transporte de oxígeno en el cuerpo, entonces a través de ello el objetivo es justamente pues que se adopten hábitos de alimentación saludable a través de educarlos, ¿no? El darle seguimiento también, lo que hacemos es tratar de mantenernos, en el caso de los adolescentes, en el caso de los niños, pues saber cómo está haciendo pues cómo están evolucionando a través del desarrollo, justamente para ver si hay niños con bajo peso, si hay niños que en la estatura no están creciendo con lo que deberían. Entonces, es muy importante pues toda esta valoración en los deportistas totalmente relacionado a lo que es el área médica, tanto el nutriólogo como el médico, que normalmente les recomiendo el siempre tener un equipo multidisciplinario porque
pues todos trabajamos en conjunto, como lo vimos en la primera diapositiva, el psicólogo, el nutriólogo, el médico, el fisio, o sea, el entrenador, todo, tratar de estar en la misma sintonía y poder dar un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, decía, ok, este deportista tal vez no está creciendo acorde a las gráficas, no va creciendo lo suficiente, entonces, o acorde a como debería de ir, entonces hay que ver cómo se está alimentando, hay que ver qué es lo que está sucediendo y por supuesto poder dar un diagnóstico sobre todo, ¿no? Entonces, y detectar lo que habíamos mencionado, detectar ciertas deficiencias. Pero decía, ok, este deportista tal vez y detectar ciertos cambios que no sería lo más adecuado en los deportistas. Muy bien, entonces, para esto, pues todo este cambio, todas estas valoraciones requiere tiempo. En el caso de querer ir a una consulta, 2 consultas y querer cambios muy rápidamente, pues no es lo más adecuado. Normalmente siempre les decimos, sí, te va a tomar tiempo, pero vas a aprender. En el caso de los niños, por ejemplo, el hecho de que estar trabajando desde una temprana edad con ellos nos beneficia que van a ser adultos en el momento en el que ellos ya empiezan a seleccionar o a conocer cuáles alimentos sí les gustan, cuáles alimentos no les gustan, no son tan de su agrado. Entonces, eso nos va a ayudar a que cuando ellos ya, en el caso de los niños estoy hablando, por ejemplo, ellos nos va a ayudar esto a que cuando ellos ya sean independientes, por ejemplo, que llega un momento en el que ya no hacen tanto caso a mamá y a papá con respecto a la alimentación, sino buscan algo que les gusta. Entonces, saber que ellos ya tienen esas bases o ese conocimiento para seleccionar alimentos que son más saludables porque ya saben a qué les ayuda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las zanahorias, pues las zanahorias son riquísimas para la visión y entonces ellos ya van identificando ciertos alimentos y para qué les ayuda. Entonces, eso nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque cuando ellos ya sean adolescentes, cuando ellos ya pues entren quieran ser mejores deportistas y todo, pues ya tienen las bases, ya tienen los conocimientos con respecto a la alimentación que deben de llevar. Este plato, por ejemplo, lo hemos visto en muchos, pues incluso hasta en las barras de pan, lo hemos visto que sale ya mucho en televisión o en algunos lugares donde lo hemos podido ver. Este plato es un plato muy generalizado. Este plato pues es para la población en general. Entonces, algo que hay que comentar sobre este plato es que te lo maneja acerca de colores, por ejemplo, el color verde, el color amarillo y el color rojo, acorde a lo que se debe consumir por día. En mi caso, por ejemplo, yo no estoy tan a favor porque en algunos deportistas no se va a manejar de esa manera, por eso se han creado otros platos similares a para los deportistas. Por ejemplo, vamos a empezar a ver primero. Este plato, por ejemplo, en el caso del plato rojo, nos habla más para entrenamientos, cuando van a hacer los entrenamientos muy pesados o que van a tener un partido pues, en el que requieren muchísima energía. En este plato lo que se va a colocar principalmente, si lo vemos en la parte superior, pues tiene mayor cantidad de carbohidratos. Como cuáles serían esos hidratos de carbono o carbohidratos o cereales, pues serían, por ejemplo, la pasta, serían no sé, el arroz, las tortillas, el pan, entrarían en esa sección. Lo que hace este plato es que simula cómo debes de colocar en tu plato las porciones o la cantidad de alimento, en el caso de los deportistas, para un día de entrenamiento o un día que vaya a requerir demasiada energía, ¿ok? Entonces, mayor cantidad de carbohidratos, como vemos en la parte de arriba. En el caso de las verduras, por ejemplo, vamos a tener menor cantidad de verduras, un cuarto del plato va a ser de verduras y vamos a tener una moderada también cantidad de proteína. Entonces, este plato sería más relacionado para cuando se va a tener un entrenamiento más exhaustivo, más complicado, no complicado, sino un entrenamiento que requiere mayor cantidad de energía. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este plato? Por ejemplo, cuando se va a tener un partido, entonces, por ejemplo, en los partidos normalmente se le pide al chico pues que llegue una hora antes de una hora o a hora y media a veces antes de la hora del partido, a la hora en que inicia este partido. Entonces,
Si inicia, por ejemplo, a las 5, entonces lo ideal es que los chicos estén comiendo más o menos como a las 3 o 2 de la tarde, justamente para un plato muy similar a este, para que puedan tener energía para el momento de la actividad o el momento del partido. Entonces, aquí sí se dan cuenta, hay que tomar en cuenta algo muy importante. En el caso de los días que se va a competir, o se va a entrenar, lo ideal es no dar tanta cantidad de alimentos altos en fibra. Ahí, por ejemplo, se trata de quitar un poquito los alimentos altos en fibra justamente para evitar problemas gastrointestinales, perdón. Entonces, se enfocan más en los alimentos que proporcionan energía, como son los carbohidratos, o en este caso hidratos de carbono, o los cereales, que también entrarían dentro de ese nombre. Y sería un plato mucho más similar al que estamos visualizando ahorita, que sería el plato rojo. Muy bien, entonces, pues sería algo así, tal vez un poco de pechuga o un poco de alguna proteína, y pues podríamos poner tal vez una pasta, o podríamos poner algún arroz, puré de papa, camote, todos ellos podrían entrar en la parte superior. Y ya en la parte donde tenemos las verduras, pues podríamos tener, por ejemplo, algo de zanahorias, podríamos tener calabacitas, o una ensalada podría ser también. Entonces, en este plato, por ejemplo, era lo que habíamos mencionado, que no se nos vaya a olvidar, este plato rojo va más relacionado a los días que va a ser mucho más extenuante, mucho más intenso el entrenamiento o el partido. ¿Okay? Entonces, podría ser algo similar a esto. Nos vamos al otro, por ejemplo, este plato que es cuando ya el entrenamiento es moderado, que no es tan necesariamente tan extenuante. Entonces, ya lo que hacemos, si se dan cuenta, se abre un poquito más la sección de las verduras. Y así es como tendríamos que acomodar, en el caso de nuestro plato, tendríamos que acomodar la cantidad de verduras, mayor cantidad de verduras, menos cantidad o moderada cantidad de carbohidratos o de cereales, y tenemos la sección nuevamente de proteína. Entonces, eso también va a depender mucho, aquí nada más como paréntesis, también de toda la valoración que se le realiza al paciente. ¿Ok? Entonces, pero como forma generalizada, esta es la manera cuando se tienen entrenamientos moderados de cómo se podría acomodar un plato para no tampoco tener tanto exceso de energía, o en este caso tanto exceso de carbohidratos, y que vaya a ser contraproducente porque tal vez no se va a utilizar tanta energía ese día, ¿no? Entonces, también tenemos en la parte inferior, por ejemplo, lo que son grasas de origen vegetal. Por ejemplo, en el caso vamos a tener del aguacate, el aceite de oliva, las nueces, las almendras, algunas semillas, que podrían entrar de alguna manera como para utilizarse también en el caso de estos platos. Por ejemplo, una ensalada con una vinagreta. Aquí, por ejemplo, tratar de evitar los alimentos o las grasas que sean, los aderezos, perdón, que sean muy cremosos, tratar de utilizar más natural, por ejemplo, preparar tal vez una vinagreta con aceite de oliva extra virgen, y poder colocárselo a lo que es, en este caso, la ensalada, y poder, vaya, eso va a beneficiar incluso lo que les comentaba con un entrenador, que en el caso de las grasas, por ejemplo, tenemos algunas vitaminas que son liposolubles. Esas vitaminas de alguna manera requieren grasa para poder transportarse. Entonces, no es que, vaya, que digan, Dana dijo que necesitamos grasas y aumenten la cantidad de grasas, ¿no? Sino que ver que también es importante el consumir este tipo de grasas que son de origen vegetal, porque van a ayudar incluso a las vitaminas, ayudan a otras funciones en el cuerpo incluso. Y, por ejemplo, en el caso de las semillas, semillas como la linaza, la chía, llegan a tener omega 3, lo cual omega 3 es un antiinflamatorio natural, tiene DHA que ayuda al cerebro. Entonces, vaya, tiene un sinfín de beneficios el siempre tener los alimentos más frescos, o consumir los alimentos más frescos posible. O en este caso, consumir alimentos como semillas, grasas de origen vegetal. Y bueno, en el caso del plato moderado, pues bueno, lo estaríamos viendo más como esa sección. Aquí, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de verdura, tenemos la misma cantidad de proteína, y tenemos moderada cantidad de lo que son carbohidratos.
hay que recordar que los carbohidratos de alguna manera nos van a proporcionar esa energía rápida que requerimos para la actividad. Entonces, pues no los evitamos como tal, sino ponemos en menor cantidad cuando el entrenamiento va a ser moderado. Posteriormente, ya el último plato, tenemos aquí, por ejemplo, este que es para entrenamientos ya más ligeros. Aquí en entrenamientos más ligeros vamos a notar una diferencia a comparación de los otros platos. En los otros platos, por ejemplo, teníamos un cuarto del plato era proteína. Aquí, por ejemplo, ya se sube un poco más la cantidad de proteína. Bajamos la cantidad de carbohidratos porque realmente no va a ser tan extenuante la actividad. Entonces, bajamos un poco la cantidad de carbohidratos y aumentamos la cantidad de verduras incluso. Aquí también, por ejemplo, podemos contar como parte del plato tal vez algo de fruta, tal vez incluso continuar con el consumo de alimentos, tal vez semillas y grasas vegetales, utilizar de preferencia pues hierbas para condimentar, disminuir la cantidad tal vez de alimentos que tienen muchos azúcares, tal vez tomar más agua, una limonada, pero evitando que también se tenga demasiado azúcar. Por ejemplo, eso es otro punto. También ya me tocó una vez un pacientito que justamente iba a disminuir porcentaje de grasa, iba porque tenía obesidad. Entonces, cuando ya se hizo el recordatorio 24 horas, cuando se realizó la valoración completa y todo ello, nos dimos cuenta que estaba consumiendo demasiados azúcares durante el día porque tomaba a veces hasta 1 o 2 litros de de limonada. Entonces, ahí va demasiado azúcar y no los estaba utilizando como tal tanto. Entonces, sus entrenamientos no estaban siendo tan extenuantes y seguía consumiendo una gran cantidad de azúcares. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta eso porque cuando son pacientes, bueno, en este caso, las bebidas suelen ser una forma muy fácil de consumir calorías a través de los azúcares. ¿Por qué? Porque podemos poner, tal vez en vez de tomarnos solo un vaso de agua de fruta con azúcar, pues tomamos 2, 3 vasos y no nos damos cuenta y estamos consumiendo demasiada energía que a veces no se va a utilizar. Entonces, estos 3 platos de alguna manera nos muestran que tenemos que ir cambiando las cantidades en este caso de cereales que se van a consumir acorde a si estamos o no entrenando extenuante, si el entrenamiento es ligero, si el entrenamiento es moderado. Entonces, estos platos se utilizan mucho en universidades para mostrar acerca de cómo deben de ellos modificar su alimentación cuando van a entrenar, cuando no van a entrenar, cuando tienen días de descanso, cuando el entrenamiento va a ser moderado. Entonces, es una forma fácil y didáctica de poder conocer cómo modificamos nuestro plato acorde a nuestros objetivos o al objetivo que tenemos, ¿no? Entonces, vaya, se vería como un plato similar a esto. Lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, ya es como tal aumentar un poco en la línea punteada, aumentar un poco más la cantidad de proteína, aumentamos la cantidad de verduras y vamos a disminuir como tal un poco la cantidad de cereales, ¿no? Por ejemplo, también a veces no percibimos la cantidad de cereales que estamos consumiendo. A veces, por ejemplo, de entrada es una sopa de fideos, luego viene el plato fuerte y comemos mucha cantidad de tortillas, y luego también pusimos otra cantidad por ejemplo, arroz en el plato. Entonces ahí ya si contamos, llevamos carbohidratos en la pasta, carbohidratos en las tortillas, carbohidratos en el caso del arroz, y entonces así podemos irle sumando, y entonces después decimos, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo obesidad o por qué mi alimentación no está siendo tan buena? Pues bueno, porque tal vez estás excediendo la cantidad de alimentos cuando no lo requieres como tal, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, pues definitivamente a los chicos no hay que como tal quitarles por completo los carbohidratos, porque muchos de los niños, por ejemplo, todavía se encuentran en el desarrollo. Entonces, si nosotros quitamos esta fuente de energía rápida, pues no va a ser lo más adecuado. Entonces, pero sí podemos tal vez disminuir un poco la cantidad de los carbohidratos que se están consumiendo. Muy bien, entonces en el caso de las verduras, prácticamente nos van a aportar minerales, nos van a aportar vitaminas.
Y en el caso de las proteínas, pues también tienen vitaminas como vitaminas vitamina B12. También, por ejemplo, pues es adecuada para el hierro. Entonces, sí hay que tratar de tener lo más balanceado nuestros platos, que siempre tenga algo de proteína, algo de verduras o algo de cereales. O en el caso de las personas, por ejemplo, que están llevando un plan de alimentación más especial, que ya no sería como tal en los niños, sería más como tal en los jóvenes ya más mayores, que tal vez quitan un poco más los carbohidratos y se quedan con verduras y proteínas. Pero eso vaya, es otro tema, son otras estrategias. Aquí lo ideal es, por ejemplo, tratar de identificar acorde a cómo estás haciendo actividad actualmente y qué plato sería el más adecuado estar consumiendo pues hoy en día, ¿no? Muy bien, pues entonces no sé si tienen algunas preguntas. Sí, hay algunas preguntas aquí bueno, que hicieron en Facebook y no sé si algunas personas aquí en el Zoom igual vayan a hacer alguna pregunta, pero hay por lo menos tres interesantes. La primera es, pregunta un coach, que en tiempos de cuarentena, ¿cómo se pueden medir y dar seguimiento a los jugadores de americano de acuerdo a su posición? ¿Qué les podrías recomendar que hicieran los entrenadores o al final ellos mantienen sus entrenamientos, pero vía Zoom? Entonces, a lo mejor, ¿qué podían hacer ellos para medirlos, tal vez, y mantener, se miden y tienen tales mediciones y en 15 días o 20 días se vuelven a medir y entonces puedes ir supervisando? No sé, ¿qué les recomendarías tú? Sí, definitivamente ahorita eso está siendo un poquito complicado para todos, incluso para nosotros el llevar el seguimiento de algunos pacientes del americano que tenemos. Lo ideal o los que le tratamos de hacer es enviarles videos para que ellos puedan, vaya alguien en casa, si tienen alguien que los pueda ayudar, que tal vez los vayan midiendo, ¿no? Por ejemplo, medir la circunferencia de cinturas, medir la circunferencia de cadera, medir la circunferencia de brazo. Algunos, por ejemplo, que sí nos refieren que sí tienen báscula que les da el porcentaje de grasa, pues entonces tal vez, no sé, o tal vez una vez al mes o cada 15 días enviarnos las mediciones, ese podría ser una opción, pero ver qué material tienen bueno, ellos, con qué material cuentan para poder realizar esas mediciones en casa. Eso sería lo ideal, tener una báscula que te mida el porcentaje de grasa, tener tal vez alguna cinta y las indicaciones de cómo medir en estas circunferencias para ir viendo si vas aumentando, por ejemplo, en la circunferencia de cintura. Ok. Hay otro que menciona la parte de qué recomendarías tú, y esta pregunta también te la quería hacer yo, ¿qué recomiendas tú en, por ejemplo, la alimentación previa al juego y después del juego para la recuperación? ¿Qué es lo que tú recomendarías? A mí, yo creo que a mí como jugador en su momento me preocupaba más el tema después del partido. Pero bueno, previo al partido sería importante, pero yo creo que el tema para poder recuperarte ingiriendo la mejor cantidad y calidad de alimentos, yo creo que también es muy importante. Entonces, ¿qué recomendarías tú previo y para después del partido? Sí, excelente pregunta. Aquí, por ejemplo, en el caso del día de la competencia, lo ideal siempre va a ser que sea mayor cantidad de carbohidratos a comparación de las proteínas. Como habíamos mencionado, lo ideal es evitar los alimentos altos en fibra, ¿no? Por ejemplo, cereales con fibra, que podría ser, bueno, algunos alimentos que contengan grandes cantidades de fibra para que evite problemas gastrointestinales. Ese sería el punto número uno. El punto número dos que me gustaría hacer también énfasis es que de preferencia sea de 2 a 4 horas antes de que se realice el partido para que puedan se pueda metabolizar todo lo que se consumió. Tercer punto, que sea mayor cantidad de carbohidratos a comparación o en este caso hidratos de carbono a comparación de proteínas y vegetales, como lo estamos viendo en el plato rojo. Por ejemplo, ¿qué podría ser un desayuno? Algo que yo les recomiendo, por ejemplo, es tal vez algunos hot cakes. Entonces pueden hacer un poco de hot cakes con un huevo revuelto con alguna verdura, ¿no? Entonces, o otros, por ejemplo, hay otros que prefieren hacer un sándwich o prefieren hacer un licuado de fresas o, perdón, algún licuado con fruta, con plátano, y poner algo de proteína con verdura. Entonces, aquí antes del partido jugaría un papel más importante los carbohidratos.
porque serían la primer fuente de energía que tendríamos. Entonces, antes del partido, siempre mayor cantidad de carbohidratos. Y con respecto a terminando la actividad, aquí ya jugaría un papel más importante ya la proteína. Aquí ya disminuimos un poco la cantidad de carbohidratos a comparación de antes del partido y posteriormente de esta manera están pues sí receptivas, necesitan, las estimulé y todo ello, entonces requieren algo de proteína. Entonces, después del partido, lo más recomendado siempre va a ser mayor cantidad de proteínas, ¿sí? No es necesariamente dejar sin carbohidratos, ¿no? Sino también poner una cantidad, pero ya no va a ser similar a la cantidad que consumimos antes del partido, ¿sí? Porque aquí ya lo que necesitamos es ayudar a las estructuras musculares y a recuperarse. Entonces, lo que vamos a hacer es más proteína. Perfecto. Hay otra pregunta aquí también que dice, tú hablabas de ciertos análisis que hacen ustedes para ir más allá de solamente las mediciones físicas, ¿no? Sino ver qué trae cada atleta por dentro y comenta un coach aquí que con qué frecuencia se recomienda realizar y qué tipo de análisis clínicos se deben aplicar los niños y los jóvenes. ¿Qué recomiendas tú si alguien quiere ir a consulta contigo? ¿Qué es lo que se tienen que hacer? Sí, nosotros siempre la recomendación es que se hagan los laboratorios al momento de ir a consulta. Para ese día ya nosotros analizar justamente en esa consulta que le llamamos consulta diagnóstico, ahí mismo revisar ya los laboratorios y conocer prácticamente pues conocer cómo se encuentran por dentro. Nosotros los laboratorios normalmente les pedimos el de aproximadamente, buscamos que sean de los 30 elementos, 32 elementos, para tener toda la valoración. Cuando ya notamos algo en específico, por ejemplo, tal vez un detalle en lo que es hígado y todo eso, pues entonces ya les pedimos un laboratorio un poquito más específico, pero normalmente tratamos de que sea el completo para que tenga también el perfil lipídico y poder conocer cómo se encuentra. La frecuencia con la que se lo pedimos, normalmente, pues bueno, el inicio que sería en la consulta basal, la consulta de inicio y posteriormente conforme vaya evolucionando el paciente, a veces se los pedimos hasta 4 meses después o 3 meses después para ver si se modificó algún parámetro que encontramos ahí que no fue el más adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los colesterol elevado del LDL, que sería el malo, se puede decir. Entonces, si vemos que salió ahí pues muy alterado, pues tratamos de modificar la alimentación y para conocer si la alimentación pues de alguna manera jugó un papel importante ahí, pues entonces volvemos a realizar otros laboratorios para conocer las modificaciones que hubo. Muy bien, quedan dos preguntas más y yo creo que estas dos preguntas seguramente muchas personas o muchos jugadores las hemos tenido en algún punto. Creo que van relacionadas las dos. Comenta un jugador que está aquí conectado que dice que tiene 17 años, mide 1,82 y pesa 75 kilogramos. Juega de cornerback y juega de safety. Y menciona que él nunca ha usado suplementos alimenticios. Dice él que si tú crees que necesite usar suplementos como proteína para aumentar masa muscular o crees que mi peso está bien. Antes de que tú contestes, esto es muy, muy importante porque siempre escuchamos al típico coach que quiere dar sus aportaciones y no está especializado en eso. Y no falta el coach que se meta y te dice que consumas tal vez una proteína que es un ganador de peso o no sé, algunas de esas cosas y que en realidad no te va a servir de nada. Yo creo que principalmente, y justo por eso estamos haciendo este tipo de pláticas, es que especialistas hablen sobre este tema y que te orienten en lo que tienes que hacer y no simplemente decir, pues voy a usar un suplemento para subir de peso y ya está, porque no es así de sencillo. Hay muchas cosas que van detrás. Entonces, Dana, me gustaría mucho que pudieras contestarle a este chico y probablemente haya muchos que tengan esa misma duda. Sí, definitivamente lo ideal siempre es primero aumentar o buscar el aumento de peso a través de los alimentos naturales, de la proteína natural.
Ya una vez que vimos que sí, tal vez sea necesario utilizar algún suplemento, yo te diría que ya sería como segunda opción. La primera opción para mí yo, Dana, como profesional, lo primero que recomendaría sería algo más natural y posteriormente, si ya veo que es necesario, entonces ya utilizaríamos tal vez ya sea una proteína, tal vez un ganador, pero no sería mi primera opción para proporcionarle al deportista. Sí, Ulises, me gusta esto que mencionas porque han llegado pacientes al consultorio que traen, no, o sea, consumen creatina, consumen proteína, consumen carnitina y cuando les preguntas cómo está la alimentación, bueno, está terriblemente mal. Entonces, ¿de qué sirve que estés comiendo o tomándote un bote de carnitina cuando te estás comiendo unas chilaquiles llenos de grasa? Entonces, dónde está lo, pues mejor deja de consumir la carnitina, ¿no? Bueno, deja de consumir la carnitina. Entonces, sí es muy importante primero modificar o buscar modificar o adoptar esos hábitos de alimentación saludable a través del alimento como tal natural y posteriormente ya se pueden utilizar algunos productos. Nosotros como nutriólogos nos basamos acorde a la evidencia de cada producto, ¿no? Por ejemplo, tenemos los llamamos en el grupo A, B, C y D, acorde a su confiabilidad. En el caso de las proteínas y bebidas deportivas, muchas de ellas se encuentran en el grupo A, que quiere decir que hay estudios que sí se han utilizado. Entonces, no está como tal mal utilizarlas, porque sí se ha comprobado que sí ayudan, pero el problema está cuando crees que el suplemento va a hacer todo el trabajo, o sea, cuando crees que el suplemento como tal va a hacer la varita mágica, ¿no? No, definitivamente va muy relacionado con tu alimentación, va relacionado como lo que habíamos mencionado, cómo está, pues como si estás entrenando o no, bien, o sea, es multifactorial esto prácticamente. Perfecto. Y digo, la última pregunta es prácticamente relacionada con lo mismo, que es importante manejar una dieta hipercalórica para un deportista que quiere aumentar su masa muscular. Esa es la última pregunta. Entonces, yo creo Sí, que va muy relacionada. sí, nosotros tenemos algo que le llamamos el balance energético o balance de energía. Cuando nosotros buscamos que un deportista quiera mantenerse, pues le damos solamente la cantidad de energía que requiere. Cuando el deportista busca aumentar masa muscular, pues aumentamos también la cantidad de energía que se va a consumir. Y cuando el deportista busca la disminución de tal vez de peso y todo ello, pues nos vamos al déficit de energía. Entonces, sí va muy relacionado, pero ojo, en el caso del aumento de masa muscular, pues también hay que poner mucho énfasis en que también va relacionado con el tipo de actividad que estés realizando de fuerza o el caso del entrenamiento que estés llevando. Sí, como, bueno, yo creo que lo importante aquí mencionar después de todo lo que hemos hecho y bueno, tu experiencia y todo lo que has hablado es siempre pensar o estar conscientes de que todo lo vamos a lograr a través de una alimentación correcta y que los platillos que tú enseñaste es una medida general sobre recomendaciones, pero obviamente cada deportista va a tener cierta cantidad en específico que deberá consumir de esos macronutrientes. Entonces, Exactamente. es importante que si tú estás pensando o quieres informarte más, que acudas con especialistas, no que hagas caso a algún entrenador que tiene un diploma que le dieron porque fue a escuchar una plática de alimentación y ahora ya se siente nutriólogo. Para eso hay gente especializada, para eso hay gente que ha dedicado muchas horas de su vida y que ha estudiado y que están haciendo las cosas como deben de ser y que te van a guiar como tiene que ser. No dejemos todo a, no dejemos todo a la gente que muchas veces quieren hacer de todo y no hacen de nada. Es muy importante que nos informemos sobre este tipo de situaciones, principalmente la parte de nutrición, porque yo lo viví como atleta cuando jugué Liga Mayor, cuando estuve en infantiles. Yo viví la parte de la alimentación desde muy cerca porque en la época en la que jugaba estaban controlados los pesos en infantiles, entonces
tenías que ir a dieta desde que tenías 11, 12 años, entonces llegabas a juveniles y ya entrabas ahí en un desbalance porque habías estado a dieta desde antes y en juvenil ya no había peso. Entonces es súper importante que los papás entiendan también que, que si su hijo está en esa situación donde tiene que controlar su peso, pues es importante ir con especialistas y no dejarlo a las recomendaciones que alguien que no es experto les pueda dar. Siempre ir con el que sabe y con el que te va a llevar de la mejor manera a cumplir tus objetivos. Así es, sí, definitivamente, pues esa es una de las misiones que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, es justamente el orientar, el guiar, el educar sobre temas de nutrición a temprana edad, sobre todo, para que esa semillita que se puso en ellos acerca de este tipo de información, pues a la larga, a futuro, pues ya sean adolescentes, ya sean adultos, que saben qué alimentos seleccionar, qué alimentos les ayudan, qué alimentos no les, que les van a perjudicar, y otros alimentos que también no hay que satanizar los alimentos, pero también hay alimentos que van a ser ocasionales, que de vez en cuando los vamos a consumir, no hay ningún problema en una fiesta o algo, pero ya la frecuencia con la que estamos consumiendo ese tipo de alimentos, pues sí, no va a ser lo más recomendado, ¿no? Por eso y hay que educar a los chicos desde temprana edad, que es una de las misiones que nosotros tenemos, educar y ayudar a los padres a que ayuden también a sus hijos a darles ese conocimiento sobre nutrición. Claro que sí, justo por eso es que, bueno, que al final en One Performance y Balance hicieron una alianza justo para tratar de ayudar y tratar de informar de la mejor manera a toda la gente que lo necesite y que en realidad acudan con especialistas, que si están interesados en su parte de nutrición, pues bueno, aquí tenemos gente que es experta, que está enfocada en la parte de fútbol americano y que puede darte recomendaciones que te ayudarán a cumplir tus objetivos específicos. Y quiero justo agradecerte por, bueno, por dedicarnos este tiempo de tu sábado, Dana, a compartir un poco de manera general la perspectiva desde la nutrición deportiva, qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente habría muchísimos, o hay, existen muchísimos temas que podemos hablar y que podemos exponer mediante este tipo de plataformas que eventualmente lo estaremos haciendo, que con esta colaboración que estamos logrando, pero es muy, muy, muy importante que entiendan, que todos entendamos que si necesitamos llegar a un objetivo, lo principal es acudir con especialistas, no con gente que no está especializada o que no ha dedicado o que no es su profesión en realidad y que solamente te da recomendaciones porque a lo mejor a esa persona le funcionó y esa dieta no te va a funcionar a ti porque tú tienes un cuerpo y un metabolismo diferente. Es súper importante que entendamos eso. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información que es súper importante y no sé si quieres cerrar con alguna recomendación tú y algún consejo, lo que tú quieras. Pues primero, gracias a ti, Ulises, por darme esta oportunidad y sobre todo a los papás y a entrenadores que están interesados en aprender y también en educarse con respecto a temas de nutrición. Definitivamente nosotros queremos continuar con esto, entonces les agradezco que estén interesados y pues nada, solamente finalmente agradecer nuevamente tanto a papás y a ti, Ulises, por esta oportunidad. Claro que sí, esperamos obviamente hacer más pláticas un poco más dirigidas a ciertos temas en donde pues la idea justo es compartir y ayudar y direccionarlos a todos, papás, coaches y jugadores. Aquí en la pantalla, como podrán ver, están la información de Balance y de Dana, en donde ustedes pueden contactarla y pueden preguntar, pueden asesorarse y obviamente si ustedes tienen un objetivo, pues lo más seguro es que con la parte de nutrición probablemente, o estoy seguro que ella les va a ayudar a llegar y cumplir ese objetivo que tienen. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber asistido, por hacer las preguntas. Esperamos que les haya servido y que estén pendientes porque seguramente seguiremos haciendo más de este tipo de cosas enfocadas en la nutrición de los atletas. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. Nos vemos. Adiós.